¿Cuál es la incorporación del tema ambiental en todos estos procesos de restitución de tierras que no lo hemos visto? Pero entonces les pido a los tres que contesten esto, lo mismo que esta otra, que comienzo con el doctor Reyes, que la pregunta es, usted afirma que, todo el proceso tiene las garantías para que la ley de restitución de tierras sea efectiva y que está libre de cualquier cuota política y es garantía de transparencia. Pero esto es en contraste con la realidad. Compensan los resultados que vemos actualmente, donde solo se han restituido el 2% de las tierras y que ha habido más de 60 asesinatos a líderes en manos de paras y guerrilleros, donde no ha habido ni una sola condena. O sea, ¿de qué garantías estamos hablando? Y esa pregunta es reiterativa para los tres. ¿Qué pasa con la violencia? ¿Cómo afrontamos la violencia que marca todo este proceso de restitución? También para el doctor Reyes es cómo blindar todas estas nuevas instituciones de la corrupción y la politización. Porque una cosa puede ser decirlo, pero otra cosa es, vemos la realidad del país, que todo está permeado por buena parte de los intereses políticos y económicos. Hay una otra pregunta aquí, es que cómo se apoya a los pequeños municipios. Dice aquí de sexta categoría, los pobres, que tienen muy baja capacidad institucional, que no tienen recursos para esa paz territorial y que han venido apoyando la ley de víctimas. Y la última pregunta es que se habla de desarrollo rural, de modernización, de propiedad. La pregunta es, ¿no cree usted que esto genera mucho más conflictos que la pequeña agricultura como se ha venido haciendo actualmente? Difícil responder preguntas tan importantes. El tema ambiental en la restitución de tierras. La restitución de tierras es una política modesta. Busca solamente restablecer derechos perdidos por violencia, pero se enmarca en un problema mucho más grande que el país tiene, que lo conocen muy bien los ambientalistas, y es cómo se ha ido ocupando el territorio colombiano, cómo hemos ido poblando y ocupando el territorio por parte de la población campesina. Aquí yo tengo una visión bastante pesimista de eso. Colombia, a comienzos del siglo XX, hace un siglo, era en su inmensa mayoría tierra baldía, propiedad de la nación. En su gran mayoría. Solo tierra muy cercana a las ciudades y a las principales vías de comunicación, que también eran muy pocas, tenía títulos privados legítimos de propiedad, pero el resto era tierra baldía. ¿Y qué ha venido pasando durante un siglo? Lo que ha pasado es que esos baldíos fueron ocupados por pequeños campesinos sin derechos de propiedad ningunos. Y los campesinos se volvieron vendedores de mejoras. Mejoras son un derecho personal de ocupación de un baldío, pero se volvió un mercado secundario de mejoras. Y grandes capitales o comerciantes ricos, propietarios ricos, funcionarios ricos, comenzaron a comprar esas mejoras. Y desde el año 36 en adelante, cuando se expidió la ley 200, el gobierno de López Pumarejo les lanzó un gran salvavidas. Y es que en la ley 200 se creó el juicio de prescripción adquisitiva o de pertenencia, pero se limitó a las tierras privadas. Pero los grandes propietarios dijeron, es nuestra oportunidad para sanear nuestros títulos de propiedad
antes de la ley 200 del 36, había que demostrar que uno tenía un título emanado de la corona española o un título emanado del Estado que asignaba un derecho de propiedad. Eso se conocía como la prueba diabólica. Era una prueba casi imposible de tener para probar derechos de propiedad. La ley 200 del 36 resolvió ese problema para las tierras privadas, no para los baldíos. Los baldíos fueron considerados imprescriptibles, o sea que no se pueden adquirir por prescripción. Sin embargo, nuestras élites territoriales de todo el país abusaron de la ley 200 e inmediatamente se fueron a interponer demandas de pertenencia ante los jueces. Y los jueces civiles, abusivamente, ilegalmente, otorgaron sentencias de pertenencia y así se tituló la gran propiedad de la tierra en Colombia. Así se robaron los baldíos del país, grandes propietarios de la tierra. Una vez con los derechos de propiedad a su nombre, ¿qué hicieron? Subordinaron, eso se hizo en toda la costa, por ejemplo, subordinaron a los campesinos con una figura que se conocía como arriendos por pastos, mediante el cual el campesino desmontaba un pedazo de selva, sembraba cultivos de pan coger 2 o 3 años, dejando sembrado en pastos el terreno y se iba más adentro a seguir destruyendo los bosques de la costa. Ese proceso terminó más o menos a finales de los años 60. Y cuando terminó ese proceso de desmonte de la vegetación boscosa de la costa, el campesinado se encontró con que toda la tierra estaba convertida en grandes haciendas ganaderas y ya no tenían ni tierra donde cultivar de manera precaria, ni tampoco derechos de propiedad. ¿Qué pasó? Se fueron para Venezuela, los de la costa. Los de la región andina se fueron para los llanos y bajaron por el Caquetá a colonizar el Amazonas. Y ese proceso llegó hasta finales de los años 70, cuando les llegó un salvavidas a esos colonos de frontera, y es que apareció una demanda bien remunerada por el único producto en el cual no tenían que llevar su producto al mercado, sino que los compradores llegaban a la finca a comprarlo, que era la hoja de coca. Entonces, todo el problema del país puede contarse desde esta historia como un problema de una ocupación traumática, ilegal, violenta del territorio colombiano y una expulsión sistemática de la población campesina hacia la periferia, donde no encontraron sino la coca como actividad económica rentable. ¿Y qué encontraron de Estado? Las guerrillas. Las guerrillas imponían derechos de propiedad, resolvían conflictos, imponían unas normas de convivencia o como fuera, y obviamente extraían recursos rentísticos de la coca, de la tierra, del ganado, de todo, imponiendo una tributación a la población campesina. Eso podría resumir en 2 palabras el problema que tenemos. Entonces, la asignación de derechos de propiedad, la formalización y defensa de los derechos de propiedad de los campesinos tiene todo que ver con la protección del ambiente, porque en la medida en que estabilicemos campesinado dentro de la frontera, con derechos de propiedad y con bienes públicos para poder producir y vivir, estamos impidiendo el desborde de población hacia la frontera, que ya están llegando a la última frontera irreductible de la conservación del bosque amazónico y de los bosques pacíficos que tenemos que salvar. El bosque andino se acabó. Cuando llegaron los españoles teníamos 70 millones de hectáreas de bosque andino, según lo comentó una vez el profesor Ernesto Gull, hijo, y hoy nos quedan menos de 7 millones de hectáreas de bosque andino en todo el país, desde Nariño hasta norte de Santander. De tal forma que bosque andino, olvidémonos. Y el bosque andino es el gran regulador del ciclo del agua en el país. El fenómeno de la Niña que tuvimos en el 2011, inundaciones en toda la costa, esas inundaciones de la costa se originaron en la región andina por desmonte del bosque y de la capacidad de retención y de graduación del agua
que perdimos al perder el bosque andino. Y ahora hemos estado perdiendo los bosques amazónico y pacífico por la expulsión de población campesina hacia la periferia por no darles derechos de propiedad. La restitución afecta un poquito la variable expulsión de población campesina en la medida en que logre retornar y retener campesinado dentro de la frontera. Así resumiría yo esa respuesta. Sobre la corrupción no me atrevo a hablar porque yo sé muy poco de corrupción. Es un mundo que está completamente lejos tanto de mis intereses intelectuales como profesionales. Nunca he participado en actos de corrupción y por lo tanto soy un perfecto neófito en ese tema, pero yo sí diría que ayer en el Espectador publiqué una columna que titulé Las trampas de deshonestidad del país, y yo sí creo que mucho más grave que el problema de guerrillas o de bandas criminales en Colombia es la corrupción intrínseca, tanto privada como pública del sistema, y además hace pocos días comprendí una relación todavía más perversa. La corrupción aumenta en periodos de gobiernos débiles y de presidentes débiles y disminuye en tiempos de gobiernos fuertes y de presidentes fuertes. Es una relación inversa entre el poder y la fortaleza del gobernante, porque presidentes fuertes no tienen necesidad de comprar a la clase política para poder comprar gobernabilidad. Presidentes débiles tienen que comprar gobernabilidad. ¿Con qué? Con el presupuesto público. Ahí está la madre del problema.